¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarlos nuevamente, y estamos lunes, otra vez iniciando la semana. Y qué mejor forma de empezar este día y esta semana nuevamente reflexionando en la palabra de Dios. Seguimos con el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, desde los versos 23 al 32. Ya sabe, este es el devocionario, el TCD, Tiempo con Dios. Muy bien, si usted no lo tiene aún, trate de hacerse de él, y si no encuentra ya el TCD físico, usted puede entrar a la página de duranolatino.org y usted va a encontrar la versión en digital también ahí. Muy bien, vamos a orar para pedir la dirección de Dios y para ver qué nos trae su palabra el día de hoy. Padre Celestial, gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad para con nosotros. Te pedimos que ahora puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder, Señor Dios mío, retener tu palabra. Guardar, Señor Dios mío, aquellas enseñanzas que tú, Señor, tienes para nosotros. Permítenos, Señor Dios mío, apreciarlas y sobre todo aplicarlas a nuestro diario vivir. Te pedimos esto en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer el verso 23. Dice: cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y ancianos. ¿Con qué autoridad haces estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará: ¿por qué no le creímos a Juan? Pero si decimos que era mente humana, la multitud se volverá contra nosotros, porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces finalmente le contestaron: no sabemos. Y Jesús respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Muy bien, aquí Jesús está nuevamente en el templo. Unos días antes o un día antes, no lo sé, él había entrado y había desalojado a los mercaderes, a los comerciantes, a los cambiadores de moneda, a los vendedores de paloma, de ganado, esto en el patio del templo, reclamándoles y diciéndoles: esta es mi casa, o esta es la casa de Dios, mi casa será llamada casa de oración, dicen las escrituras, y ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. Eso es lo que Jesús le increpa, no solamente a los comerciantes, sino también a los fariseos, a los sacerdotes, a los ancianos que estaban ahí presentes, y echa fuera a toda esta multitud. Probablemente cuando regresa Jesús ya no hay nada de esto, y salen estos principales y le dicen: ¿con qué autoridad tú has hecho esto? ¿Quién te crees tú? Y esto era una trampa, porque ellos sabían que Jesús, ellos sabían de Jesús, sabían los milagros que él había hecho, el impacto que Jesús estaba teniendo ya en estos años de ministerio, y ellos esperaban a que Jesús dijera pues la autoridad de parte de Dios, ¿no? O que se autoproclamara el Mesías. Entonces podían acusarlo de blasfemia para poder llevarlo y matarlo, ¿no? Apedrearlo de repente. Una trampa. Pero Jesús conociendo la mente de estas personas, Jesús nuevamente les dice: ok, yo les respondo, ¿con qué autoridad hago esto? Si ustedes me dicen con qué autoridad bautizaba Juan, ¿del cielo? ¿Era un enviado del cielo? ¿O a él se le ocurrió? Y aquí que ellos nuevamente discuten, dice la palabra, y dicen: si decimos que fue del cielo, entonces ¿por qué no le creímos? Y aquí viene un pasaje muy importante cuando le hacen la pregunta a Jesús, y era porque y eso lo vamos a ver en la segunda parte, ¿ok? Porque Juan reconoció
reconoció a Jesús públicamente cuando dijo: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Esto lo hizo públicamente, reconoció que Jesús era el Mesías. Y si los sacerdotes, si los principales y ancianos que estaban frente a Jesús en ese momento decían: no, era un profeta, y entonces tenían ellos que aceptar por su propia boca que Jesús era el Mesías. Y esto era algo que ellos no querían hacer. Pero si decían: no, a Juan se le ocurrió, entonces la gente se le iba a ir encima a estos principales, porque decían: todos creen que Juan era un profeta. Y he aquí la incredulidad que nuevamente nosotros le reclamamos a estos fariseos. Ese corazón tan necio y tan incrédulo. Ese corazón empañado por la religiosidad, que habiendo visto incluso la entrada triunfal de Jesús, ellos se negaban a creer. Y ahora vamos a ver en la segunda parte quizás una forma gráfica de cómo Jesús les dice a ellos que se comportan de una manera tan necia y desobediente. Y dice: ¿pero qué piensan de lo siguiente? Sigue hablando con los fariseos. Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor: hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió: no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: ve tú. Y él le dijo: sí, señor, iré. Pero al final no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre?, pregunta Jesús. Y ellos los contestaron: pues el primero. Luego Jesús explicó el significado y les digo la verdad: los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Nuevamente Jesús los llama incrédulos. La incredulidad, queridos hermanos, es un pecado. Y siempre, por lo general, va acompañada de hipocresía. Verán, Jesús narra nuevamente una parábola y le dice: hay 2 hijos. Uno, el mayor, es enviado por su padre a arar el campo. Este le dice: no quiero ir. Se comporta de una manera rebelde y desobediente. Pero en el camino, pensando en su desobediencia, pensando en su actitud frente al padre, dice que cambia de idea. En otras palabras, dice: se arrepiente y luego va y obedece al padre. Pero el segundo hijo, dando apariencia de obediencia, dando apariencia de respeto, le dice: sí, voy a hacer, y no lo hace. Esto me gusta mucho porque calza con un poco de lo que compartió nuestra querida hermana Xiomara el día de ayer, cuando dijo que hay que ser más que parecer. Hay que ser obedientes y no parecer obedientes. Hay que consagrar nuestra vida y no parecer como que la tenemos consagrada. Cuán importante, hermanos, es quitar la religiosidad de nosotros, de nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir. Esto es lo que le impidió a los fariseos reconocer a Jesús como el Mesías. Porque a pesar de las maravillas y de los milagros que él hizo, a pesar de las señales que él hacía delante de ellos, frente a ellos, ellos se negaron rotundamente, movidos por el orgullo, movidos por la vanagloria, por su posición, por su religiosidad, y se negaron a ver. Pero en cambio los publicanos, los cobradores de impuestos, las prostitutas, gente de mal vivir, gente que desobedeció a Dios y vivió una vida apartada, se arrepintió.
Yo puedo decir que viví una vida apartada, desobediente y rebelde, pero en la misericordia de Dios, Dios llegó a mí con su palabra. Reconocí el estado en el que estaba andando, regresé de mi camino y ahora trato de vivir una vida obediente a Dios. Que Dios nos libre de la religiosidad, queridos hermanos. Diariamente, pensemos siempre en esto. Pensemos en que lo que más agrada a Dios, como dice un pasaje un pasaje en Oseas 6, dice, más que los sacrificios, más que las liturgias, más que todo eso, superior a eso, digo que no importe, superior a eso, lo que Dios ama es la obediencia. Que hagamos misericordia, que nos comportemos como Dios espera que nos comportemos, que seamos un reflejo de Él. Queridos hermanos, no pierda la ilación de esta maravillosa parte de la historia del Evangelio que está contando Mateo. Jesús ya llegó a Jerusalén, ya sucedió la entrada triunfal, ya entró al templo. Créanme, hay maravillosas enseñanzas aquí. Vamos a orar para agradecer su palabra para nosotros el día de hoy. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Dios mío, por llegar a nuestra vida apartada, pecaminosa, Señor. Gracias por llevar a nuestra vida y salvarla. Y porque diariamente, Señor, estás para nosotros, para enseñarnos el camino correcto. Ayúdanos a ser obedientes a ti. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Que nuestra vida no sea una vida de religiosidad, sino que sea una vida de reflejo de ti, Señor. Que sea una vida que te agrade, Padre. Gracias, Señor Jesús. Descansamos en ti, Señor, completamente. En tu santo y precioso nombre oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, yo los animo a que siga usted oyendo estos devocionales. Tenga su tiempo con Dios. Reflexione, lea la palabra de Dios. Ahí está su devocional. Tenga su Biblia. Yo tengo aquí mi TCD digital. Y usted tenga sus tiempos de devocional precioso. Comparta la palabra de Dios. Y no olvide, aquí hay un botón para que pueda usted suscribirse y poder recibir también estos videos que le ayudan en la reflexión diaria de la palabra de Dios. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas bendiciones.